gramática, para la lección 2 del módulo 2, vamos a ver el pasado simple, the simple past. El pasado simple se utiliza en inglés para hablar acerca de acciones o acontecimientos que sucedieron en el pasado y terminaron en el pasado. Se utiliza para hablar de una acción en un tiempo del pasado definido. Ayer, el año pasado, el viernes pasado, hace 10 años, etc. En inglés, la conjugación de los verbos en el tiempo presente es regular para todos los verbos excepto to be, to have, to go, to do. En el futuro, todos los verbos se conjugan igual. En el pasado, sin embargo, existen un buen número de verbos irregulares que pueden consultar en el anexo 1. Aprendamos el pasado de los siguientes dos verbos que son muy importantes. Ambos son verbos irregulares. To be, que quiere decir ser o estar en el pasado simple. To be in the simple past. I was, yo estuve, you were, tú estuviste, he was, él estuvo, she was, ella estuvo, it was, eso estuvo, we were, nosotros estuvimos, you were, ustedes estuvieron, they were, ellos o ellas estuvieron. Debe recordarse que to be significa también ser, es decir, yo fui, tú fuiste, etc. El significado es dado en inglés por el contexto. Interrogative of the verb to be in the simple past. Veamos el interrogativo del verb to be en el pasado simple. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Los verbos regulares en el pasado simple. Regular verbs in the simple past. A excepción de to be, todos los verbos en inglés, sean regulares o irregulares, se conjugan con el auxiliar to do en el negativo y el interrogativo. Esto vale tanto para el presente simple como para el pasado simple. The structure of the negative in the simple present is. La estructura del negativo en el presente simple, recordemos que es subject plus do or does plus not plus verb. Sujeto más do o does más not más el verbo. Example: I do not work. He does not work. The structure of the negative in the simple past is. La estructura del negativo en el pasado simple es subject plus did plus not plus verb. El sujeto más did más not más el verbo. Example: I did not work. He did not work. Es importante fijarse de que no se utilizan dos verbos en el pasado. Como did ya está en pasado, work permanece en infinitivo. I did not work, no decimos I did not worked. He did not work, no decimos he did not worked. To work, trabajar en el pasado simple. To work in the simple past. Work es un verbo regular que, como todos los verbos regulares, se forma verbo más ed en el pasado. Es decir, trabajé es worked. I worked. I did not work. Did I work? You worked. You did not work.
Did you work? He worked. He did not work. Did he work? She worked. She did not work. Did she work? It worked. It did not work. Did it work? We worked. We did not work. Did we work? You worked. You did not work. Did you work? They worked. They did not work. Did they work? Veamos el verbo llegar. To arrive in the simple past, en el pasado simple. Arrive es un verbo regular que, como todos los verbos regulares, se forma verb plus ed, verbo más ed en el pasado. Es decir, llegué es arrived. I arrived. I did not arrive. Did I arrive? You arrived. You did not arrive. Did you arrive? He arrived. He did not arrive. Did he arrive? She arrived. She did not arrive. Did she arrive? We arrived. We did not arrive. Did we arrive? You arrived. You did not arrive. Did you arrive? They arrived. They did not arrive. Did they arrive? Como pueden ver, la pronunciación de la ed muy rara vez suena ed. The pronunciation of words ending in ed depends on the final consonant sound. There are 3 ways to pronounce ed. La pronunciación de las palabras que terminan en ed depende del sonido de la consonante final. Hay 3 formas de pronunciar ed. Id, cuando termina en t o d, como por ejemplo wanted, needed. Se pronuncia t cuando termina en p, k, th, gh, ch, sh, ss, c o x. Por ejemplo, helped, looked, breathed, laughed, watched, washed, kissed, danced, fixed. Se pronuncia d cuando termina en L, N, R, G, V, S, W, Y o Z. Por ejemplo, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now go to your exercise book and practice what you learned today.